El presidente Trump está ahora mismo en la sala de situación, tomando lo que él afirma que será una decisión final en esta guerra. ¿Vamos a seguir el camino de un acuerdo negociado o vamos a seguir el camino de la guerra? Eso parece estar en juego en este momento, y sin duda está recibiendo mensajes, podemos imaginarlo de ambos lados. Unos que dicen, sí, adelante, vayamos a la guerra, y otros que dicen, ni hablar, no vayamos a la guerra, sería lo peor de todo. ¿Con qué va a quedarse? ¿Qué va a decir? Ahora mismo, nadie lo sabe. Vamos a mostrarles algunas de las cosas que ha estado diciendo, y vamos a echar un vistazo a eso. Pero como siempre hacemos, también queremos ver las dos caras de la moneda, y queremos saber qué está diciendo la parte iraní y qué podemos esperar de ellos en respuesta a lo que decida hacer Trump. Y no hay nadie mejor para hacerlo que... De vuelta con nosotros en el programa está, Nima Al-Horshid, de Dialogue Works, y además resulta que también es profesor. No sé si todo el mundo lo sabía, pero es un hombre muy ocupado. Así que te agradecemos mucho que hayas sacado tiempo para venir hoy al programa. Gracias por invitarme, Carlos. Siempre es un placer estar aquí, porque tú siempre vas directo al fondo del asunto. Y todo tu canal gira en torno a buscar el diálogo, que es una de las razones por las que nos encanta tenerte con nosotros. Yo también he estado en tu programa varias veces, porque ese es precisamente nuestro objetivo principal aquí. Pero ahora mismo nos enfrentamos a vientos bastante fuertes. Déjame empezar enseñándote lo que el presidente Trump publicó en Truth Social justo antes de que saliéramos al aire. Me gustaría que me dieras tus comentarios así, sin prepararlos. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera dice, Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma o una bomba nuclear. El estrecho de Hormuz debe abrirse de inmediato, sin peajes, para permitir el libre paso de los barcos en ambas direcciones. Todas las minas marinas serán eliminadas. Luego entra en muchos más detalles sobre eso al final, pero centrémonos en esos dos puntos. Quiero decir, Irán siempre ha dicho que no tiene armas nucleares, así que esa parte es sencilla. Pero ¿qué pasa con lo del estrecho de Hormuz, que debe abrirse de inmediato y sin peajes? ¿Eso es viable? No lo creo, Carl. Por eso los iraníes dicen que esas publicaciones de Donald Trump son una mezcla de verdades y mentiras. Hablan de lo que sí es cierto, lo que él dijo sobre el anuncio de Irán. Irán ha anunciado, y no tiene problema en hacerlo público, que no está dispuesto a fabricar ni a conseguir armas nucleares. Eso no es un problema para Irán, declararlo abiertamente. El problema está en el estrecho de Hormuz. No hay ninguna cláusula en ese acuerdo, en ese memorando de entendimiento. No hay ningún punto en ese documento que diga que Irán no tiene derecho a cobrar a los países que quieran usar el estrecho de Hormuz, como menciona Donald Trump, sin peajes. No es así. No hay nada de eso en el memorando. Y ese es uno de los puntos importantes. Irán va a cobrar a los países que utilizan el estrecho de Hormuz una tasa. Dicen que podría ser una tarifa medioambiental o administrativa, algo así. Donald Trump lo negó en esta publicación. El segundo punto para Irán es el uranio enriquecido. En esa publicación, él menciona que el material debería ser destruido, o que sería destruido. Pero nada de eso aparece en el memorando de entendimiento. Estos son los dos puntos importantes que los iraníes están señalando ahora mismo. Y en ese memorando no hay ninguna explicación sobre ellos. Esa es la diferencia. Los otros dos puntos, que también son muy importantes para Irán, son la liberación inmediata de $12,000 millones en activos iraníes congelados. Eso formará parte del acuerdo. Cuando anuncien la firma de este documento, ambas partes comunicarán que lo han firmado. Tiene que haber una liberación inmediata de esos $12,000 millones en activos iraníes congelados. Y el segundo punto, que en mi opinión es muy importante, diría que es el más importante de todo el memorando de entendimiento, es el alto el fuego en Líbano. No hay manera
de que Irán acepte nada sin algún tipo de acuerdo, sin algún tipo de entendimiento con Estados Unidos y sin que haya un alto el fuego en Líbano. Son cuestiones enormes, coronel. No sé si Estados Unidos va a utilizar algún tipo de influencia para presionar a Benjamin Netanyahu en Israel para que haga algo así. Y sabemos de qué están hablando los israelíes. Yo realmente creo que tenemos que escuchar a los israelíes, a Benjamin Netanyahu, a su gobierno. No hay ninguna señal de que Israel vaya a ceder en su posición en la parte sur del Líbano. Bueno, acabo de recopilar una noticia de hace apenas 40 segundos, desde el momento en que grabé este video. El primer ministro Netanyahu dice que las tropas están avanzando más allá del río Litani, mientras que, según se informa, oficiales del ejército libanés están manteniendo conversaciones. Pero lo importante es que están cruzando el Litani. El lado israelí siempre había dicho que iban a llegar hasta el río Litani, lo cual ya era, en sí mismo, una violación de varias leyes internacionales. Pero ahora que han ido más allá, todo el mundo está hablando de lo importante que eso resulta para Irán de cara a unas posibles negociaciones para poner fin a la guerra. ¿Qué opinas de todo esto? Creo que eso es cosas importantes que debemos entender. Nada en el acuerdo va a tener efecto a largo plazo. Podría tratarse de una situación temporal, algo a corto plazo. Complicado. Ahora mismo están hablando básicamente de los drones FPV, de cómo intentan hacerles frente. No están hablando de, bueno, tú mencionas el río Litani, pero ellos habían definido una línea amarilla en la parte sur del Líbano, y ya ni siquiera están teniendo en cuenta esa línea amarilla. Dicen que quieren entrar en todas partes, pero el problema es que esos drones FPV están causando un enorme dolor al ejército israelí. Ayer escuché a uno de sus comandantes hablar del tema. Al principio era una cuestión técnica para Israel, y ahora se ha convertido en un problema estratégico porque no tienen ninguna solución para los dos drones FPV. Y esos drones están atacando muchos objetivos en el sur del Líbano y en el norte de Israel. Y no solo sistemas de defensa aérea o de comunicación, también soldados, todas esas fuerzas que tienen en el sur del Líbano, pueden alcanzarlas sin demasiada dificultad. Ese es el problema. No he visto ninguna señal de que Donald Trump esté hablando con los israelíes para decirles que hay que poner fin a las hostilidades en el sur del Líbano. ¿Qué significa eso? Significa que Israel va a quedarse en el sur del Líbano. ¿Cómo se puede hablar de un alto el fuego mientras sigue habiendo ocupación? Eso no tiene sentido, porque si la ocupación sigue ahí, si quieren avanzar por la parte sur del Líbano hacia el norte, ¿cómo puede haber un alto el fuego de ningún tipo? ¿Va a ser algo como lo que estamos viendo en 2024? ¿O va a ser como lo que estamos presenciando ahora mismo, con los dos bandos atacándose, matándose, e Israel destruyendo muchas ciudades y pueblos en el sur del Líbano? Ese es el problema, creo yo, de toda esta conversación. O más bien, no es una negociación ni un diálogo, es una forma de enviar mensajes. Están mandando mensajes a través del gobierno pakistaní y quizá también del gobierno qatarí. El gobierno de Qatar estuvo implicado por el tema de esos activos iraníes congelados. Y parece que básicamente la comunicación se está haciendo a través del gobierno de Pakistán. Así que, si no hay un alto el fuego en Líbano, no habrá ningún acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Ese es el punto final. Y no hay diferencias dentro de la administración ni dentro del gobierno iraní que digan, vamos a llevarnos bien con Estados Unidos y a ignorar lo que está pasando. Nada de eso está ocurriendo. Ahora mismo están unidos. El punto principal, el primero para Irán en este momento, es Líbano y el alto el fuego entre Israel y Líbano. Sin eso no van a conseguir nada, en mi opinión.
Veamos eso un poco más a fondo, porque es una de las cosas que el profesor Morandi comentó en nuestro programa hace un par de días. Y uno podría pensar, de hecho, el presidente Trump, a ver si puedo volver a ese mensaje en Truth Social. Al final de ese texto, él dice que se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia. Y uno se pregunta si se está refiriendo a eso, porque todos los iraníes con los que he hablado o cuyas declaraciones he visto en público han dicho que todo este tema del Líbano está al mismo nivel. Ellos lo consideran algo no negociable, creo, como estás diciendo. Y sin embargo, parece que lo estamos dejando un poco de lado. ¿Es realmente así? ¿O crees que si el presidente Trump dijera, mira, os daremos parte de los activos congelados, levantaremos algunas sanciones sobre la energía, siempre que hagáis lo que sea, pero que el Líbano no está sobre la mesa y que Israel sigue adelante con su guerra, ¿habría algún margen para un acuerdo negociado en ese escenario? No hay margen para negociaciones sin Líbano. Líbano es el primer punto, Carl. Solo hay que mirar lo que ha pasado hasta ahora con el plan de 10 puntos. Luego tuvimos el plan de 14 puntos por parte de los iraníes. En cada uno de esos planes, en esos 3 pasos que han mencionado, el primer paso es el alto el fuego entre Israel y Líbano. Eso no se puede aceptar. Nadie en Irán tiene autoridad alguna para aceptar algo así. Si alguien lo hiciera, sería el fin de su carrera en Irán. No veo que eso vaya a ocurrir, porque veo al gobierno, a los que toman las decisiones en Irán, muy unidos en este momento. Saben lo que quieren conseguir, tanto a corto como a largo plazo. Por eso no están hablando, como mencioné antes, del tema nuclear, del uranio enriquecido de Irán. Ni siquiera lo mencionaron en este memorando de entendimiento. En ese documento no se dice nada, absolutamente nada, sobre la destrucción del uranio enriquecido. Nada. Porque eso va a ser el segundo paso. Como dijeron antes, el primer paso será poner fin a la guerra en todos los frentes. Entre Irán y Estados Unidos, entre Israel y Líbano, y entre Israel, Gaza y los palestinos. Así que, como no ha pasado nada en ese frente, no podemos pasar al segundo paso, que sería el programa nuclear iraní o el uranio enriquecido. Este es el segundo paso, y tenemos muchas dificultades para entenderlo. Si tenemos en cuenta que Donald Trump está hablando de que el estrecho de Hormuz se abriría sin ningún tipo de peaje o tarifa, eso no tiene sentido. Eso no. Al menos por lo que he oído y por lo que he visto hasta ahora en los medios iraníes y en el propio gobierno iraní, no hay, digamos, ninguna discusión sobre el estrecho de Hormuz. El nuevo mecanismo ya está en marcha y van a cobrar una tarifa a los países que intenten usar el estrecho. Y no es solo eso. Lo llaman una tarifa, una tasa medioambiental o administrativa, pero la van a cobrar. Nada. En fin, nada de lo que figura en este memorando de entendimiento va a cambiar eso. Y se puede ver en ese titular que Gary mostró del Times. Dicen lo mismo que acabas de decir tú sobre los medios iraníes, que es una mezcla de verdades y mentiras. Pero también mencionan el memorando de entendimiento, y esto es realmente importante. Ahora bien, no sabemos qué contiene ese memorando. No se ha hecho público, pero la parte iraní sí lo conoce, y ellos han dicho que no hay nada ahí sobre el estrecho de Hormuz ni sobre destruir uranio. Entonces, ¿por qué se está hablando de eso? Pero al parecer, sí incluye la entrega de los fondos liberados. Y luego volvemos a Truth Social, esta misma mañana. Y el presidente Trump dice ahí, al final, que no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Luego también habla de destruir los materiales de procesamiento nuclear, y así sucesivamente. Y además dice que esto se hace en estrecha coordinación y colaboración con la República Islámica de Irán. Ahora bien, para un público estadounidense, leemos eso y pensamos, vale, perfecto, están hablando con Irán y en general han llegado a un acuerdo. Ya hemos oído esa expresión antes.
Pero lo que tú nos estás diciendo es que los iraníes están diciendo, ¿de qué planeta viene este hombre? Nosotros no hemos aceptado nada de eso, ni hemos acordado esto. Entonces, ¿qué efecto tiene eso en la confianza a la hora de intentar cerrar cualquier tipo de acuerdo negociado? No hay confianza, Carl. No hay confianza entre las dos partes. Irán no confía en Estados Unidos, y los negociadores iraníes lo saben. Por eso hoy el presidente del Parlamento iraní ha publicado un mensaje. Dice que no estamos negociando nada, que el resultado de lo que está ocurriendo ya se decidió en el campo de batalla, y que lo que estamos firmando ahora es precisamente el resultado de esa batalla. No hay negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Lo sabemos. Sabemos lo que pasó durante el acuerdo nuclear, el Hatzei-Poa. 2 años de negociaciones, día y noche, con equipos técnicos hablando entre sí para llegar a algún tipo de acuerdo. Esto no es ese tipo de acuerdo. Esto es otro tipo de trato. El tipo de trato de Trump. Y todo gira en torno a la batalla por decidir el resultado de lo que está ocurriendo. Por eso, cuando no hay negociaciones, lo que hay son mensajes que van y vienen entre las dos partes, basados en la realidad del campo de batalla. Y la realidad, ahora mismo, es que el estrecho de Hormuz está bajo el control del gobierno iraní, como ya hemos comentado. Tuvimos el bloqueo estadounidense a Irán, que Donald Trump, en el mismo tuit que has mostrado, dijo que iba a levantar en el Golfo Pérsico. Esa es la condición previa de todo lo que está pasando. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? El estrecho de Hormuz. Irán no va a dar marcha atrás en el estrecho de Hormuz. No importa. Ayer, Donald Trump amenazó al gobierno de Omán, diciendo que iba a bombardearlos porque quieren cooperar con Irán en el caso del estrecho de Hormuz. Irán no tiene ningún problema con eso. Hubo una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní y su homólogo en Omán. Irán dijo, estamos con vosotros, os apoyamos, nadie puede haceros daño. Si alguien nos ataca, responderemos en defensa de Omán. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. No entiendo cuál es el sentido de que Estados Unidos ataque a Omán, un país que se esforzó tanto por ayudar a acercar a Irán y a Estados Unidos antes de que empezara toda esta locura. Así que Donald Trump quiere atacar, quiere destruir Omán. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Daniel, tienes que volver a entrar en la conversación. He tenido algunos problemas con el ordenador. Estoy intentando resolverlos mientras estamos en directo, así que perdonadme por eso. Pero para quien no lo haya oído, fue una especie de comentario al pasar que hizo ayer el presidente Trump sobre Omán. Vamos a ponerlo, Gary. ¿Aceptaría un acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y a Omán controlar el estrecho? ¿Y tendrían que abrirlo de inmediato? ¿O estaría dispuesto a que eso ocurriera con el tiempo? No, el estrecho está abierto para todo el mundo. ¿Y quién lo controlaría? Aguas internacionales. Nadie va a controlarlas. Nosotros las vigilaremos, sí las vigilaremos, pero nadie va a controlarlas. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlas. Nadie va a controlarlas. Son aguas internacionales. Y Omán se comportará igual que los demás. Así que tendremos que destruirlos. Ellos lo entienden. Estarán bien. Estarán bien mientras se comporten. Si no, los volaremos por los aires. Quiero decir, es que lo dijo como si hablara de algo tan normal como, no sé, tengo una taza en la mano. Pero en fin, está hablando de atacar a otro país. En un momento voy a hablar sobre la reclamación de las vías marítimas internacionales. Pero antes que nada, hasta donde tú sabes, ¿cómo se están viendo esos comentarios dentro de Omán? Parece que no quieren formar parte del conflicto. Quieren formar parte de la solución. El gobierno de Omán
ha sido muy lógico, tanto antes de que empezara esta guerra como durante ella. Por eso, no hemos visto ningún tipo de ataque contra bases estadounidenses en Omán. Tuvimos el ataque iraní a aquellos petroleros en los puertos de Omán en los primeros días de la guerra, si lo recuerdas. Fue porque parte del nuevo mecanismo que Irán estaba definiendo entonces en el estrecho de Hormuz consistía en no permitir que esos petroleros se movieran libremente. Y por eso atacaron a los petroleros cerca de Omán y de los Emiratos Árabes Unidos. Pero no hubo ningún ataque contra bases estadounidenses en Omán. Y Omán era un actor racional en la región. Por eso, el gobierno de Omán está tan confundido con lo que está pasando con Estados Unidos. Porque hasta ahora no he oído nada de que Omán haya declarado o quiera imponer algún tipo de peaje en el estrecho de Hormuz. Es un argumento de los iraníes, porque están definiendo el nuevo mecanismo del estrecho de Hormuz. Y como Omán forma parte de ese estrecho, por eso están involucrando a Omán. No es el gobierno omaní quien está decidiendo sobre esto. Y por eso no entiendo por qué Donald Trump está haciendo esto, ni cuál es el resultado que busca. Amenazar a un gobierno que, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán estuvo en Washington antes de que empezara la segunda fase de la guerra. Dijo que era optimista, que había hablado con la administración Trump y que todo iba bien. Luego volvió y estalló la segunda fase de la guerra. Así que imagina que estás en Omán, haciendo todo lo posible por ayudar a Estados Unidos, por ayudar a toda la región, y de repente te encuentras con una amenaza de ese tipo, que te van a destruir, que serás el próximo objetivo si te llevas bien con Irán. Ese no es su problema. Está claro que han estado haciendo todo lo posible por ayudar. Como hemos comentado varias veces en este programa, el acuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán negoció el 26 de febrero podría haberle dado a Trump una gran victoria diplomática, con lo que los iraníes estaban dispuestos a ofrecer. Y él lo tiró a la basura. Así que solo puedo imaginar lo que deben de estar pensando los omaníes. Pero quiero volver a otra de las cosas que se mencionaron ahí, que el presidente Trump dijo que eran aguas internacionales y que por tanto nadie puede controlarlas. Déjame enseñarte este mapa, porque es importante que la gente lo entienda. La única forma de llegar a lo que se llama una vía marítima internacional es si tienes un mar territorial de 3 millas náuticas, como se ve ahí a la izquierda, y luego hay un pequeño tramo de agua en medio. Pero si miras cuando el territorio se extiende a 12 millas náuticas, que es el estándar internacional, ves que Omán e Irán cubren por completo toda la zona central. Y aunque eso ha sido así desde siempre, nunca han existido ni ejercido control real sobre esa parte. Pero ahora, ¿cuál es la posición de Irán al ejercer esa autoridad y reclamarlo como territorio nacional entre Omán e Irán? Y quizá la pregunta más importante, ¿cómo se está recibiendo eso en el resto del mundo? Creo que toda esa retórica, si escuchas a Donald Trump y a su administración, va sobre que se trata de aguas internacionales. Por eso dicen, hay que abrirlo. Pero en realidad, como acabas de mencionar, son 2 territorios que se solapan en el estrecho de Hormuz. Eso no son aguas internacionales. Por eso, si asumimos que quieren hacer algo en el estrecho de Hormuz, tienen que hablar con Irán y con Omán. No hay otra forma de abrir el estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, como esta guerra de agresión contra Irán ha generado una nueva forma de entendimiento en el gobierno iraní y entre el pueblo iraní, ellos dicen que no hay manera de que Estados Unidos use el estrecho de Hormuz en su contra. Esta es parte de nuestro territorio. Por eso tenemos que gestionarlo. Tenemos que tener el control. La seguridad de la región es ahora muy importante para Irán, porque recordemos la guerra. Sin que los países del CCG facilitaran o ayudaran a Estados Unidos,
no habría sido posible que Estados Unidos atacara a Irán de la manera en que lo hizo. Recibieron mucho apoyo, y la mayoría de esas armas pasaban por el estrecho de Hormuz durante mucho tiempo, enviando radares y armamento a las bases en los países del CCG. Nada de eso va a volver a ocurrir. Ningún buque de guerra va a pasar por el estrecho de Hormuz. Solo los barcos comerciales pasarán por el estrecho de Hormuz. Este es uno de los puntos principales del gobierno iraní, controlar ese estrecho, porque no quieren que Estados Unidos vuelva a militarizar la región una y otra vez. La única razón para hacerlo sería querer atacar a Irán una y otra vez. Esa es la razón principal. El propio Donald Trump dijo ayer y hoy que todas las opciones están sobre la mesa. Da igual lo que se consiga con estas negociaciones o con estas conversaciones, todas las opciones seguirán ahí. Y eso significa que en cualquier momento que decidan, van a atacar a Irán. Por eso Irán lleva tanto tiempo preparándose. Saben que Estados Unidos puede atacar a Irán. Y si Estados Unidos decide no hacerlo, puede que sea Israel quien ataque a Irán. Tuvimos al espía israelí, Jonathan Pollard. Ayer dijo que la forma en que Israel entiende el uso de armas nucleares es distinta a la de Estados Unidos, a cómo Estados Unidos percibe su uso. Dijo que, según él, se pueden usar de manera controlada. No sé qué significa eso. Si usas un arma nuclear, es un arma nuclear. Vas a destruir, vas a matar a muchísima gente, a muchísima gente. Por eso Rusia está librando una guerra convencional en Ucrania. Ni siquiera han hablado de usar armas nucleares. Recuerda que, de 4 años de guerra, atacaron a Rusia. Incluso atacaron a los bombarderos nucleares en territorio ruso. Nada de ese tipo por parte del gobierno ruso sobre usar armas nucleares contra los ucranianos. Ellos dijeron que si la OTAN los ataca, si hay una amenaza existencial para Rusia, entonces usarán armas nucleares. Pero lo que estamos escuchando ahora de los israelíes es que podrían usarlas por algunos objetivos estratégicos o quizá por razones tácticas. Sigamos por ese camino. ¿Cómo se ha recibido eso dentro de Irán? Porque las declaraciones de Jonathan Pollard se hicieron en la prensa abierta, así que uno puede imaginar que no lo hizo por su cuenta, que seguramente había gente que tenía que saber algo al respecto. Y aún así, ahí está, lo ves en X, Israel tiene armas nucleares y quizá deberíamos usarlas. Quiero decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se está recibiendo eso a nivel gubernamental en Irán, hasta donde tú sabes? Carl, mucha gente en Irán, desde que empezó esta guerra, dice que no tiene sentido negociar con Estados Unidos, ni con nadie de Estados Unidos. Dicen que la guerra empezó justo después de que decidiéramos negociar con ellos, o que en realidad la guerra es el resultado directo de esas negociaciones, que no se puede conseguir nada de esas conversaciones, porque no son negociadores serios. Imagínate, hubo 2 rondas de negociaciones entre iraníes y Jared Kushner y Steve Witkoff. No salió nada de ahí. Así que, cuando se habla del uso de armas nucleares, la pregunta que hacen es, ¿cuál es el siguiente paso? Si no pueden derrotarnos en el campo de batalla con armas convencionales, ¿qué más les queda por hacer? La respuesta es lo que dijo Jonathan Pollard. Os vamos a lanzar una bomba nuclear. Y la gente está muy preocupada por esa actitud de Israel. Saben que Israel la usaría sin pedir permiso a nadie. Saben que no les importa quién esté en el gobierno de Estados Unidos, ni quién sea su presidente. Podrían usarla mañana o dentro de 2 horas, y nadie diría nada. Mucha gente saldría a condenar lo que hizo Israel, pero el resultado sería devastador para Irán como país. Es un país que ya estaba enfrentando una guerra de agresión. Y ahora, después de esos 40 días de guerra, los israelíes están hablando de usar armas nucleares contra Irán.
Entonces, ¿cuál es el sentido de formar parte del TNP? ¿Cuál es el sentido? Si de verdad quieren desnuclearizar la región, tienen que empezar por Israel. ¿Cómo es posible que Israel tenga esas armas nucleares y amenace con usarlas? Querían usarlas. Y por cierto, no es la primera vez que hablan de eso. Uno de los ministros israelíes, ¿te acuerdas? Cuando empezó la guerra en Gaza, dijo, vamos a usarlas contra el pueblo palestino. Pero cuando se trata de Irán, la cosa es más seria, porque Irán tiene los medios y el poder para responder con armas convencionales. Por eso Israel podría volver a plantearse el uso de armas nucleares contra Irán. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál sería la reacción de Irán ante esto? Porque claro, vimos lo que le pasó a Japón cuando no tenía armas nucleares en 1945. ¿Haría eso que el gobierno iraní dijera, es una cuestión existencial para nosotros? No podemos resistirnos o seremos aniquilados, así que tendremos que ceder. ¿Cómo reaccionarían? La reacción es que tenemos que salir del TNP. Tenemos que tener algún tipo de elemento disuasorio frente a Israel. ¿Qué significa eso? Significa que podemos conseguir bombas nucleares. No hace falta mencionar a Israel, porque hay que entender que la realidad es que la otra parte no es lógica, no es racional. Pueden atacarte, pueden destruir tu país. Tienes que tener algún tipo de disuasión frente a Israel. Y eso es el arma nuclear. Mucha gente está hablando de ello. No sé qué piensan los responsables de tomar decisiones en Irán, pero sé que los partidos políticos, incluso figuras importantes dentro del propio gobierno iraní, están hablando de ello. ¿Cuál es el futuro de la región, teniendo en cuenta que Israel posee bombas nucleares y amenaza con usarlas contra todos los países vecinos? No se trata solo de Irán. El mismo tipo, Jonathan Pollard, dijo que el siguiente paso de la guerra será Turquía y Egipto. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a tomar decisiones? La región necesita algún tipo de arquitectura de seguridad. Creo que al final tendrán que abordar la cuestión de las armas nucleares de Israel. Tiene que haber algún tipo de entendimiento en cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta las armas nucleares de Israel. Y si no lo hay, Irán tendrá que decidir si quiere seguir formando parte del TNP o si prefiere salir del tratado. Corrígeme si me equivoco, pero si el gobierno israelí y el gobierno de Estados Unidos no condenaron públicamente las declaraciones de Pollard, me imagino que eso se interpreta como un apoyo tácito a esas ideas por parte de ambos gobiernos. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo igual, Carl, porque en Irán no ven a Estados Unidos como tal. Lo que perciben de Estados Unidos e Israel es que Estados Unidos hace lo que Israel quiere que haga. Ese es el punto básico, el punto principal desde la perspectiva iraní. No ven decisiones soberanas por parte de Estados Unidos en Oriente Medio. Ven a Estados Unidos como un representante o un instrumento de Israel. Y eso, en mi opinión, es humillante. Ver a un país como Estados Unidos, una superpotencia, actuar como un intermediario de Israel. Pero esa es la realidad en Irán. Literalmente, ven a Estados Unidos como un representante de Israel. Y por eso da igual de qué hable Donald Trump. Saben que Donald Trump va a cambiar su discurso cada 2 minutos. Entonces, ¿en qué más pueden confiar? ¿En qué más pueden basarse? Pues en lo que diga Israel. Si Israel habla del uso de armas nucleares, lo van a tomar en serio. Va a ser algo muy serio dentro de todo el cálculo por parte de los iraníes. Si Israel hace eso, ¿cuál sería la respuesta? No van a quedarse de brazos cruzados viendo a Israel usar esas armas nucleares contra Irán y decir, ¿y ahora qué hacemos? Creo que mucha gente está pensando en esto mismo ahora, mientras hablamos. Veamos un poco lo que está saliendo de la Irán oficial. Uno podría pensar que estarían suplicando a Estados Unidos por un acuerdo. Algo así como, vale, nosotros damos esto, vosotros obtenéis aquello, lo que sea. Así que aquí está lo que ofreceríamos.
intentaríamos ser conciliadores. Podría pensarse eso, sobre todo teniendo en cuenta que Trump está ahora mismo, otra vez, en la sala de situación revisando los detalles. Pero esto es lo que realmente estamos viendo. Esto es de hoy. Lo mencionabas hace un minuto. Galibaf, el presidente del Parlamento, dijo, primero, y lo ves ahí resaltado en el centro, que no confían en garantías ni en palabras, solo en acciones. Pero fíjate en el resto de lo que dice. Primero, que las concesiones no se consiguen mediante el diálogo, sino con misiles. En las negociaciones, simplemente les hacemos entender. Y luego en el punto 3, que el ganador cualquier acuerdo es quien esté mejor preparado desde el día sin reforma strengthening. Y luego, echemos un vistazo a unas declaraciones aún más contundentes de Mohsen Rezaei. Perdón si no lo pronuncio bien. Según tengo entendido, es el principal asesor militar del líder supremo. Dijo que si el bloqueo naval continúa más allá de cierto tiempo, lo romperán y obligarán a Estados Unidos a ponerle fin, ya sea mediante negociación o si hay resistencia con acción directa. Son palabras muy provocadoras, muy claras. No es una situación que podamos dejar pasar indefinidamente, manteniendo el bloqueo semana tras semana o mes tras mes. Da la impresión de que la parte iraní está diciendo que existe un plazo conocido solo en Teherán y que si no hay avances en las negociaciones reales que impliquen recibir algo por adelantado, entonces podrían ser ellos mismos quienes reanuden la guerra. ¿Cómo lo ves tú? Y el otro punto, coronel, cuando hablamos de estas dos figuras, Mohsen Rezaei y el presidente del Parlamento iraní, son los que creen que se puede negociar. Solo imagínese el otro lado. ¿Cómo sería eso? Esta es la realidad de lo que Estados Unidos ha creado hasta ahora, con esta guerra en Irán. Así que, cuando vea a esta gente hablar de esa manera, imagine cómo será la extrema derecha del gobierno iraní. Pero las implicaciones aquí son bastante profundas, porque ahora mismo el presidente Trump está hablando con sus asesores militares en la sala de situación para decidir si vamos a la guerra o si apostamos por la paz. Pero parece que la parte iraní está diciendo, si creéis que vamos a aceptar esos términos, olvidadlo, porque eso no va a pasar. Y eso prácticamente deja como única salida volver a la guerra. ¿Estoy exagerando? No. Creo que tiene razón, coronel, porque de nuevo, esos dos puntos son fundamentales. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz. No habrá ninguna marcha atrás en la posición iraní sobre el estrecho de Hormuz. El segundo punto es el caso del Líbano. No hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos sin un alto el fuego, un acuerdo definitivo, un alto el fuego total entre Israel y el Líbano. Y eso no va a ocurrir. Los otros puntos, que serían una especie de condiciones previas, tienen que ver con el bloqueo. Como dijo Mohsen Rezaei, el asesor iraní del líder supremo, ellos van a acabar con el bloqueo, ya sea por la vía militar o mediante negociaciones. Esa es la posición de Irán. Y lo saben. El otro punto, Carl, ahora mismo, es quién va a resistir más que el otro. Yo diría que Irán está preparado para aguantar más que la administración Trump y sus políticas en el Golfo Pérsico. Y sabemos que las únicas dificultades que afrontan ahora en Irán son la economía y la inflación. Hay mucha presión sobre la economía y la inflación. Pero, ¿es eso algo nuevo, algo extraño para la sociedad iraní? No, no lo es. Están muy acostumbrados a lo que supone la inflación y la presión económica sobre el pueblo iraní. Así que, de lo que están hablando ahora, esta batalla es la batalla por la existencia del pueblo iraní, por su futuro, por todo lo que son. Si se echan atrás ahora, volverán a atacarlos una y otra vez. Los van a destruir. Irán no quiere encontrarse en la misma situación que ha creado Israel en Palestina, en Gaza. No quieren que se repita lo que estamos viendo entre Israel y el Líbano. Cada vez que Israel decide actuar, entra, ataca y destruye parte de la infraestructura.
Irán no quiere estar en esa posición. Quieren ir más allá. Quieren detener lo que está ocurriendo en el sur del Líbano y en Palestina, en Gaza, en Cisjordania. Por eso insisten en poner fin a todos los frentes, en acabar con la guerra en todos los frentes. Y no veo a los iraníes retrocediendo. Si esa es la postura de Donald Trump, con las conversaciones o negociaciones en curso, o como quieran llamarlas, no vamos a ver ningún acuerdo en un futuro cercano. Y si llegan a tener algún tipo de acuerdo, no va a durar mucho. Y quiero mostrar algo que se publicó anoche. La gente puede estar pensando, vale, todo esto de lo que se habla tanto en Occidente sobre el pueblo de Irán, que están sufriendo muchísimo por esta situación, que hay tanta rabia contra su gobierno y que quizá les demos armas o algo para que se levanten contra ellos y así se resolverá todo. Pero este video de anoche, grabado en Teherán, muestra apoyo al gobierno, a pesar de todo lo que acabas de mencionar. La inflación, la falta de productos que no pueden entrar y todo eso. Parece que no veo a nadie aquí protestando contra el gobierno. ¿Qué nos puedes contar sobre el estado de ánimo de la gente y sobre lo que podría venir en Irán? Coronel, hasta ahora, la guerra ha tenido una influencia muy profunda en el pueblo iraní, porque ya no piensan en la economía. Antes de que empezara esta guerra, todo giraba en torno a la economía. Recuerda aquellas protestas en Irán. En esos días yo estaba allí, viendo lo que pasaba con la economía, con la inflación. Luego vinieron las protestas, los disturbios, todo eso. Ahora mismo, la gente en Irán ve una guerra, se ve a sí misma dentro de una guerra. La guerra está definiendo el futuro en este momento. No van a echarse atrás por la economía. Saben que llevan sufriendo muchísimo tiempo, más de 46 años de sanciones. Así que lo que entienden ahora es que si no logran resistir más que Estados Unidos, van a destruir todo en su país. They're going to destroy everything in our country. We had a website being announced in Iran. Anunciamos una página web en Irán. Aquellas personas que querían sacrificar su vida para defender el país. En solo 4 días, más de 20 millones se registraron en esa página para ofrecerse. Están dispuestos a dar su vida por la defensa de Irán. El pueblo, el gobierno y los partidos políticos en Irán están completamente unidos frente a Estados Unidos y frente a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Por eso diría que el gobierno iraní nunca ha estado en una posición tan fuerte como la que vive ahora. En este momento cuenta con el apoyo total del pueblo iraní. Todos los partidos políticos de izquierda, de derecha y de centro están unidos en su postura. El liderazgo, el nuevo liderazgo, está muy conectado con toda esa gente del gobierno. Y saben perfectamente lo que quieren con todo esto. Porque, coronel, la guerra no es algo pequeño que se pueda ignorar. Cuando te atacan, cuando más de 3.000 personas murieron durante esta guerra, en su mayoría civiles, cuando tu infraestructura fue golpeada por casas estadounidenses, por casas israelíes, destruyeron plantas farmacéuticas en Irán, escuelas, hospitales, puentes, no son asuntos menores que se puedan pasar por alto. Estamos hablando de la existencia misma de un país. Si no quieren que esto vuelva a ocurrir, por eso están dispuestos a sacrificarlo todo para salir de esta guerra con una victoria. Y victoria no significa que Irán vaya a atacar a nadie, sino que Irán va a derrotar a Estados Unidos en sus objetivos dentro de Irán. Querían provocar un cambio de régimen en Irán. Quiero decir, parece insinuar aquí que si no rompemos el bloqueo, Irán tomará medidas directas. Entonces, ¿qué crees que quiere decir con eso? Lo dice literalmente. Si el bloqueo continúa, tendremos que enfrentarnos a Estados Unidos. No importa si hay algún tipo de alto el fuego con características israelíes en la región, vamos a responder. ¿Tienes una idea de cuánta paciencia podría tener Irán, teniendo en cuenta los problemas reales que el bloqueo está causando a su población? ¿Cuánto tiempo crees que podrían aguantar? ¿Una semana? ¿6 meses? Quiero decir, ¿cuál sería tu estimación?
Sé que no estás en el proceso de toma de decisiones, pero ¿cuál sería tu opinión? Sí, creo que parte de eso tiene que ver con los problemas que están creando para la economía iraní. Pero una gran parte de lo que él está diciendo tiene que ver con la dignidad de Irán. Significa que un país como Irán, que es muy importante en Asia Occidental, no puede permitir que Estados Unidos lo humille en el Golfo Pérsico con este bloqueo. Por eso, cada vez que puede estallar algún tipo de guerra entre Irán y Estados Unidos, en los últimos 4 o 5 días, los dos bandos se han estado disparando. Sabemos que no hay ningún alto el fuego real en el Golfo Pérsico. Pero estos enfrentamientos, estos disparos entre ambos, van a ir aumentando con el paso del tiempo. Y ese es el tema del que hablaba Mohsen Rezaei, que esto va a ir poco a poco, pero que al final vamos a llegar a una guerra total entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta el bloqueo, teniendo en cuenta lo que Estados Unidos intenta hacer para humillar al gobierno iraní. Han conseguido mantener la comunicación y el comercio usando Pakistán, el Mar Caspio y otros medios. Y sabemos que el bloqueo fue, de alguna manera, efectivo en un 10 o 15% del comercio iraní a través del estrecho de Hormuz. Pero lo más importante es que ahora mismo nuestra dignidad está en juego. Tenemos que responder por nuestra dignidad. No se trata de la presión ni de la presión económica sobre nuestra economía. Hubo algunos comentarios por parte de Irán poco después de que entrara en vigor el alto el fuego, este alto el fuego parcial en el que estamos ahora, diciendo algo así como, si se rompe el alto el fuego y volvemos a una guerra total, porque en ese momento había muchas amenazas de Estados Unidos y de Israel. Tenemos armas nuevas que aún no hemos usado. Ahora, en la última semana, más o menos, he visto algunas cuentas en X que afirman que China podría haber entregado misiles de crucero antibuque, junto con los radares y otros equipos necesarios, que podrían permitir a Irán causar daños graves a nuestra flota naval en la región. ¿Tienes alguna información sobre eso? Coronel, de alguna manera, lo que ha pasado durante la guerra, desde que se anunció el alto el fuego, es que Irán ha mejorado muchísimo su sistema de defensa aérea. Ahora tienen un nuevo sistema de defensa aérea que llaman Arash, el arquero. Y por lo que parece, he oído algunos rumores en Irán de que incluso Rusia quiere comprar este sistema de defensa aérea por todo lo que está ocurriendo en esta guerra continua entre Rusia y Ucrania. Hemos visto otras imágenes de material de defensa iraní llamado Mehid en Armenia. Armenia estuvo de norte estimar ese fácil iraní. Armenia is using the Iranian air defense system. And so what they have during this war. Así que, durante esta guerra, desde el año pasado, en junio de 2025, y luego en la segunda ronda, el 28 de febrero de este año, el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria iraní, juntos, adquirieron una experiencia que contribuyó enormemente a mejorar el sistema de defensa aérea y su comprensión de un nuevo tipo de guerra. Porque básicamente, Estados Unidos está atacando a Irán utilizando la Fuerza Aérea y la Marina. El sistema de defensa aérea ha crecido mucho y lo han mejorado gracias a la integración. Es decir, tienen esas armas, pero hay que integrarlas dentro de un sistema. Y ellos han creado ese sistema. Por eso se ve que en los últimos días de la guerra, antes del alto el fuego, las capacidades iraníes, en cuanto al funcionamiento del sistema de defensa aérea, eran mucho mejores. Habían mejorado de forma impresionante. Y eso mejoró muchísimo después, ya sabes, desde que empezó el alto el fuego. Eso es lo que estoy escuchando por parte iraní. No tengo ningún motivo para dudarlo, porque la gente que habla así no forma parte de los medios. No son personas que intenten manipular a los medios persas, porque Irán no funciona de esa manera. Básicamente, es lo mismo que estamos viendo en Rusia, lo hemos visto allí. No presumen de nada. Si lo tienen, dicen lo tenemos. Si no lo tienen, no hablan de ello.
Asignama razón redux walkesga estancias. So I have no reason to doubt what they're talking about. So then the real question is going to be, Entonces, la verdadera pregunta ahora es, ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe lo que el presidente Trump podría acabar diciendo aquí? Perdón, acabo de recibir una nota de alguien que tiene cierta información sobre esto. A ver, interesante. Sí, alguien que dice tener conocimiento de lo que está ocurriendo en esta reunión, comenta que al parecer la presión sobre Trump para que no escale hacia operaciones militares es muy alta. Y por lo visto, hay más presión para que acepte algunas concesiones hacia Irán, algo que de momento estaría ganando atención. Esperemos que eso sea cierto. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué necesitaría Irán en uno o dos puntos clave para decir, sigamos con las negociaciones, sigamos con la vía diplomática y no dar marcha atrás? ¿Qué tendría que ofrecerle Estados Unidos como mínimo para que digan, de acuerdo, ahora hay margen para trabajar? at a minimum, to say, all right, there's room for us to work now. At a minimum, the United States Como mínimo, Estados Unidos tiene que aceptar lo que Irán ha definido hasta ahora respecto al estrecho de Hormuz. Ese sería el primer punto. El segundo punto, bueno, déjame explicarlo así. El primer punto sería Líbano. El primer punto es Líbano. El segundo punto es el estrecho de Hormuz. Y el tercer punto sería la liberación de los activos iraníes congelados, unos $12,000 millones, que representan la mitad de los fondos bloqueados que se liberarían por ahora. Estos son, en mi opinión, los puntos importantes en este momento desde la perspectiva iraní. En cuanto al programa nuclear, no veo que Irán tenga ningún problema en declarar que no busca armas nucleares. that they're not seeking nuclear weapons. They're prepared for that. They've been prepared for that even Están before preparados the war para eso. started. Llevan And preparados desde I think antes de que empezara esta for guerra. achieving Y these creo objectives, que antes de we're alcanzar esos objetivos, no vamos a pasar al segundo paso, que sería el programa nuclear iraní y cuál será su futuro, o el uranio enriquecido que tiene Irán, 400 kilos de uranio enriquecido. Y no vamos a oír nada sobre el programa nuclear de Irán antes de cumplir esos tres pasos: Líbano, el estrecho de Hormuz y los activos iraníes congelados. Lebanon, the Strait of Hormuz, and the Iranian frozen assets. Right, yeah, so that kind of matches some of the things. Sí, claro, eso encaja bastante con algunas de las cosas que han estado diciendo algunos líderes de Irán, sobre todo en relación con Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores se quejaba de esto. Creo que fue antes, sí, fue hoy más temprano, hora nuestra. Dijo que condenaban los ataques aéreos israelíes contra el sur y el este del Líbano y declararon que Estados Unidos es cómplice de todas las atrocidades. Así que, desde el nivel oficial del gobierno, el tema del Líbano está claramente en primer plano. Vaya, eso sería una de las peticiones más grandes y más difíciles. Puede que sea la más difícil, incluso más que la del dinero, porque eso implicaría que el presidente Trump diera una orden real, sin rodeos, directa a Netanyahu, y que luego ellos la cumplieran. Cuesta imaginar que eso ocurra, la verdad. It's hard to see that happening, though. It's Carl. I think Cal, many people, when it creo comes to Lebanon, que para mucha understand gente, why cuando se Iran habla del is Líbano, insisting deberían on entender por qué Irán Lebanon, insiste tanto en el tema del Líbano. those people who El are Líbano, not familiar para with quienes the no acts están of familiarizados con los resistance, actos de is the resistencia, heart of es el corazón de esa Lebanon is resistencia. everything to the acts of El Líbano lo resistance. es todo para los actos de resistencia. Cuando los israelíes empezaron a atacar Gaza y Cisjordania, fue el Líbano quien se levantó, quien respondió, diciendo que Israel debía hacer algo, debía retroceder, o de lo contrario, iban a atacar a todos esos colonos en la parte norte de Israel, como ellos la llaman. Por eso atacaron el norte de Israel. Intentaban presionar al gobierno israelí por la situación del pueblo palestino. No tienen otros medios, y por eso Irán no va a dar marcha atrás. No hay manera de que Irán retroceda en este asunto del Líbano. Y aunque miremos lo que está pasando hoy y lo que ha ocurrido en Líbano tras el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah, pensaban que con esos asesinatos iban a debilitar a Hezbollah, de tal forma que no volvería pronto a la posición, a la situación que tenía antes del asesinato. Pero no fue así, porque la resistencia forma parte de su ADN. Luchan por la ocupación. No luchan porque lo hayan decidido libremente,
ni porque estén contentos con lo que pasa en Líbano. No, no tienen otra opción que luchar. Tienen que hacerlo. No hay otra. Cuando otros países vienen al tuyo para quedarse con tu tierra, para anexionarla a Israel, no hay manera de dar marcha atrás en esas políticas. Tienen que resistir. Y Irán no va a retirarse de su apoyo al Líbano. Let me ask you something because that highlights something. Déjame preguntarte algo, porque eso voy a dar un paso atrás un momento, porque empecemos con el asesinato de Soleimani en 2020. Sé que podríamos ir mucho más atrás, pero quedémonos ahí. Desde entonces, hasta quizá la destrucción de la embajada iraní en Siria, que fue atacada por los israelíes, la mayoría de las reacciones por parte de Irán fueron bastante contenidas. Parecía que siempre estaban buscando cómo devolver la situación a un cierto nivel de estabilidad, algo así. Pero me da la impresión de que quizá con la operación Martillo de Medianoche, y desde luego con esta última, ha habido un cambio fundamental, casi un giro completo en la forma en que Irán ve las cosas, que no van a volver nunca a esa postura anterior. ¿Podrías explicarme qué ha cambiado exactamente y, por tanto, qué podemos esperar a partir de ahora de Irán en la región? El asesinato de Qasem Soleimani, el general Qasem Soleimani, fue algo realmente importante. Tuvo una influencia muy profunda en la sociedad iraní, porque no era, ya sabes, un tipo cualquiera o un general cualquiera. Era una figura clave dentro de Irán y también fuera del país. Y la forma en que Donald Trump lo asesinó, él estaba en una visita diplomática a Irak. Estaba intentando ayudar, por cierto. De alguna manera estaba cooperando y tratando de aportar algo de cordura, de poner fin a las guerras. En aquel momento teníamos al ISIS, teníamos todas esas complejidades. Él hizo todo lo posible, coronel, para derrotar a Daesh, para derrotar al ISIS. Mucha gente en los medios occidentales lo llama ISIS, pero en Irán lo llaman Daesh. Y es él quien, porque cuando se habla de la derrota del ISIS, muchos discuten si fue Rusia o si fueron los Estados Unidos. Many people are arguing it was Russia, the United States. Russia helped a lot using their fighter jets. Rusia ayudó mucho con el uso de los cazas, pero lo que se hizo en el campo de batalla, sobre el terreno, que fue en realidad la parte más importante de esa misión, lo llevó a cabo Qasem Soleimani. Él derrotó a Daesh en la región, y cuando el pueblo kurdo en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí, cuando Daesh los estaba atacando y no tenían a nadie que los defendiera, llamaron a Estados Unidos para pedir ayuda. Estados Unidos dijo que tardaría en llegar y en poder defenderlos. Entonces llamaron a Soleimani y le dijeron: te necesitamos, y te necesitamos ya. Y él envió de inmediato fuerzas allí para luchar contra Daesh y el ISIS. Eso muestra la importancia del general Soleimani para toda la región. Por eso no fue solo una pérdida para el pueblo iraní. Fue una pérdida para toda la región. Mucha gente dice que él estaba complicando la vida a los soldados estadounidenses, pero toda su misión, lo que tenía en mente, era que había que acabar con la agenda israelí en la región. Veía al ISIS como parte de esa agenda, porque el caos en Oriente Medio era consecuencia del ISIS, de esa gente que asesinaba a personas en Siria, en Irak, en toda la región. Estaban destruyéndolo todo. ¿Te acuerdas de aquellos días? Sí, claro. Y todos juntos, Estados Unidos, Irán, Rusia, todos juntos derrotaron al ISIS después de aquella guerra. Pero luego ves a Donald Trump volver y asesinar al mismo hombre que había derrotado a Daesh sobre el terreno. Eso fue devastador para los iraníes. Y no lo entienden. Por eso no creen en lo que Donald Trump intenta difundir. No confían en la administración Trump. No confían en lo que dice Donald Trump. Su referencia principal, cuando se trata de entender la mentalidad de la gente en Occidente, viene de Israel. Es Israel quien nos dice cuál es la agenda. Es Israel quien nos dice cuál será el siguiente paso, no la administración Trump ni el propio Donald Trump. Y el resultado,
siendo sinceros, lo demuestra. ¿Cuántas veces nos dijo Trump que la guerra iba a terminar en las próximas 24 horas? Que la guerra iba a... Repetía una y otra vez el mismo tipo de discurso. Por eso nadie confía en Donald Trump en Irán. That's why nobody trusts Donald Trump in Iran. Yeah, I actually just did a show on that. Sí, de hecho, esta misma mañana hice un programa sobre ese tema, precisamente sobre eso. Hablé de muchas de esas cosas, de todo lo que se dijo y de lo que no pasó después. Pero, ¿dónde está Irán ahora? ¿Qué podemos esperar de Irán en los próximos 10 o 20 años en cuanto a su papel en la región? In terms of their engagement in the region. What is Iran? What is happening with the case of Strait of ¿Qué está pasando con el caso del estrecho de Hormuz? Creo que en realidad el objetivo principal del estrecho de Hormuz, desde el punto de vista de los iraníes, no es lo que muchos dicen. Mucha gente sostiene que Irán va a empezar a capturar petroleros que valen millones de dólares, pero eso, para los iraníes, es algo secundario. Lo que ellos ven en el estrecho de Hormuz es un punto de encuentro, un lugar para reunir a todos los países de la región y buscar algún tipo de entendimiento. Si los países del Consejo de Cooperación del Golfo dependen de Irán, tienen que entender que las bases estadounidenses no van a volver a ser como antes de que empezara esta guerra. El propósito de esas bases, desde el principio, era ser utilizadas contra Irán. to be used against Iran. If they want to be the neighbors of Iran, Si quieren ser los vecinos de Irán, los vecinos fiables de Irán, o tener algún tipo de cooperación, entendimiento mutuo, paz y prosperidad para la región, tienen que entender que necesitamos algún tipo de arquitectura de seguridad. No sé cómo se va a definir eso. No lo sé, porque el gobierno de Pakistán, por lo que veo, está desempeñando un papel muy importante con el paso del tiempo. Se están comunicando con los estadounidenses, se están comunicando con los iraníes, se están comunicando con los chinos. Y sabemos que tienen algún tipo de acuerdo militar con Arabia Saudí. Entonces, ¿va eso a traer algún tipo de cambio a Oriente Medio? So is that going to bring some sort of change to the Middle East? Is that going to help the whole region? Eso va a ayudar a que toda la región llegue a algún tipo de entendimiento. Si Irán es atacado, Arabia Saudí, no vas a estar en una mejor posición. Qatar, no vais a salir beneficiados atacando a Irán. Así que si ese es el entendimiento general en la región, nadie facilitaría ni ayudaría a Estados Unidos o a Israel a atacar a Irán. Ese es el punto. Irán no quiere. Si Estados Unidos quiere atacar a Irán, puede hacerlo desde Israel o desde otros lugares, pero no puede usar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo contra Irán. Si eso vuelve a ocurrir, Irán va a destruir todo en esos países. Creo que la comunicación ahora mismo entre el gobierno de Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo se resume en esto. Si no confiáis en nosotros, si pensáis que hay algún tipo de amenaza que viene de Irán, mostradnos de dónde viene esa amenaza. ¿Cuándo os hemos atacado antes de que empezara esta guerra? Si no ha sido así, no podéis dejar que os utilicen contra nosotros. Si os usan para atacarnos, nosotros os vamos a atacar. Vamos a destruir todo en vuestros países. Y el primer punto sería el estrecho de Hormuz. Lo vamos a hacer otra vez. Vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, lo que causará un enorme daño a vuestra economía. Y vamos a destruir vuestra infraestructura, del mismo modo que Estados Unidos e Israel intentaron hacerlo con Irán. Pero si no van a la guerra contra Irán, entonces nada de eso ocurre. ¿Es correcto? No, nada. Va a ser una región próspera y pacífica para todos los países de la zona. Bueno, yo estoy a favor de todo lo que ponga fin a la guerra y traiga prosperidad a mucha gente, y necesitamos que esta termine ya. En los últimos minutos que nos quedan, voy a pedirle a Gary que se una a nosotros. Tiene algunos comentarios interesantes, porque hay un tema más del que queremos hablar, y está en las noticias. Según el New York Times, al menos ahí fue donde salió primero, al parecer Jared Kushner y Steve Mnuchin dijeron algo así como, oye, ¿y si hacemos este acuerdo especial? Y por lo visto, eso es lo que el presidente Trump está proponiendo, un programa de reconstrucción de $300 mil millones en Teherán, que llenaría sus bolsillos. ¿Qué opinas de eso?
and enriching the pockets of them. What do you say to that? Danny, por fin está saliendo a la luz el puro genio de Trump. Lo estábamos esperando, ¿verdad? ¿Cuándo iba a sacar su carta maestra? Pues aquí está. Precioso, exactamente. El precioso, ya sabes, está construyendo el salón de baile, el más bonito del mundo. ¿Sabes lo que planea hacer en Gaza? Va a usar esa misma fórmula y llevarla directamente a Irán. Y los dos genios detrás de eso, Kushner, lo van a conseguir, Danny. Van a usar a los mismos contratistas y van a entrar a construir en Irán, igual que planean hacerlo en Gaza. Es una fórmula perfecta. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? I mean, what could go wrong? Right, Nima? I mean, Exinderderes, Stalwart Guru, Bird did not report that his boss Erdroth. No fall. you agree? No, that's not gonna happen. Yeah, Sí, podría haber sido antes de que empezara esta guerra. Porque sí, de eso es de lo que quiero que hables. Talking about that, we're laughing. Ahora nos reímos y lo tomamos a broma, pero dices que antes de la guerra quizá no era una idea tan descabellada. ¿Podrías explicarlo? Could you explain? yeah, before this war happening, there were people in Iran who Antes de que estallara esta guerra, había gente en Irán que quería algún tipo de cooperación entre Irán y Estados Unidos. Que Estados Unidos pudiera invertir en la economía iraní y de alguna manera en las instalaciones y el sector energético del país. Pero eso de lo que hablan Jared Kushner y Steve Witkoff, la reconstrucción de la infraestructura en Irán, Irán no necesita eso. Yo no lo veo así. En cambio, en lo que respecta a la energía, esa era la mentalidad antes de que empezara la guerra. Creo que ahora mismo nadie cree que se pueda alcanzar ningún tipo de acuerdo significativo entre Irán y Estados Unidos, cuyo resultado sea una cooperación real entre ambas partes. En mi opinión, eso es más bien un deseo que una posibilidad. it's some wishful And plus, thinking, in my yeah, opinion. That's I'd not like gonna your- happen. I'd like your view on this because when I saw that, Quiero saber tu opinión sobre esto, porque cuando vi ese titular me quedé de piedra. Pensé, un momento, ¿no son estos los mismos dos tipos que fueron a negociar esta guerra y que decían que buscábamos una salida? Y de repente les quitaron el suelo bajo los pies. ¿Cómo es posible, en qué mundo, que esos mismos dos tipos se beneficien económicamente después de todo eso? Y por lo visto, Trump realmente lo pensó así. and yet apparently Trump actually thought that. There is no way they let Steve Witkoff No hay manera de que dejen a Steve Witkoff y a Jared Kushner ir a Irán a invertir en nada. Es imposible para ellos, porque reconocen a esos dos como agentes israelíes. Y no quieren tener nada que ver con Israel, absolutamente nada que ver con Israel. Esa es literalmente la posición del gobierno iraní, del liderazgo iraní. Y por eso creo que eso es simplemente un deseo, una ilusión por su parte. That's why I think that is wishful thinking on their part. Well, that seems to be a lot of wishful thinking here. Bueno, eso suena bastante a pensamiento ilusorio. Última pregunta. Antes has dicho algo y me gustaría que lo aclararas o lo desarrollaras un poco. Has mencionado que debido a las declaraciones de Jonathan Pollard, Irán podría en algún momento decir, vamos a retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Eso tendría implicaciones bastante profundas, porque casi todo el mundo en Occidente diría, entonces vais a lanzaros a por la bomba. ¿Cómo podría llegar a ocurrir eso? ¿Y crees que realmente darían ese paso? How might that come to pass, and do you think that they would take that step? I think it depends on the situation right now between Iran and the United Creo que todo depende de la situación actual entre Irán, Estados Unidos y toda la región, y de la forma en que Israel está intentando escalar el conflicto. Supongamos que Estados Unidos intenta hacer algo negociando, enviando mensajes a Irán, esos mensajes de ida y vuelta. Si consiguieran llegar a una especie de, digamos, alto el fuego permanente, no lo llamo un acuerdo ni un pacto, sería más bien un alto el fuego permanente. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos no va a atacar a Irán. Si atacan a Irán, van a ver lo que pasó como ayer, cuando Irán atacó la base estadounidense en Kuwait. Yesterday, Iran attacked the American base in Kuwait. That was a sign for Eso fue una señal para Estados Unidos. Si hacen eso, Irán puede atacar a esos países una y otra vez. Así que, ¿qué más se puede hacer, en mi opinión, para que Irán decida o cambie de idea respecto a su programa nuclear, si lo que quiere es producir armas?
Todo depende de las escaladas. Yo diría que ahora mismo no sienten que necesiten armas nucleares. En este momento, no necesitan salir del TNP, porque no ven esto como una amenaza existencial para Irán. Creen que podrían derrotar a Israel y a Estados Unidos de forma convencional, ya sabes, usando armas convencionales. Por eso no necesitan armas nucleares. That's why they don't need the nuclear weapons. If they feel Israel is trying to do something, Si sienten que Israel está intentando hacer algo contra Irán con armas nucleares, ni siquiera usarlas, solo prepararse para ello. Si los servicios de inteligencia y el gobierno llegan a la conclusión de que se están preparando para un ataque así, lo van a hacer lo antes posible. Y lo van a anunciar. No lo harán en secreto. No. Van a anunciar que se salen del TNP y que van a producir armas nucleares. No va a ser algo que ocurra entre bastidores, sin decirlo públicamente, a menos en mi opinión. it's not going to be something behind the scene without announcing it, Yeah. in my Well, let's opinion. certainly hope we don't get to that point. Bueno, esperemos de verdad no llegar a ese punto. Acabo de hablar hace un momento con mi fuente, y por lo visto, las opciones que se están barajando ahora mismo en la sala de situación con el presidente Trump son, o bien, intentar encontrar una vía razonable para ofrecer suficientes concesiones a la parte iraní, de modo que puedan aceptarlo y avanzar hacia algo parecido a lo que tú mencionabas, una especie de cuasi alto el fuego. No un acuerdo formal, sino más bien un no vamos a pelear durante un tiempo. Y si eso no funciona, simplemente dejará el asunto para más adelante y mantendrá los bloqueos. Así que mi última pregunta para ti es, si ese es el resultado, y diría que es el más probable, porque no me imagino, políticamente, a Trump aceptando nada de lo que Irán ha dicho que necesita, sobre todo sus puntos no negociables desde el principio, ¿cuánto tiempo crees que esperará Irán antes de hacer algo por su cuenta e intentar forzar la situación? And try to force the thing open on their own. It depends on what would happen. It's so fluid Depende de lo que now, ocurra. the situation in the La situación en el Golfo Pérsico es muy cambiante, coronel. tomorrow, Podría the pasar after mañana, tomorrow, pasado mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. depends on what's Depende de lo happening que in esté that ocurriendo place. allí. If, let's Porque si assume suponemos que intentan they atacar try to petroleros o buques hit iraníes, tankers, vessels, ¿cuál sería la reacción de so Irán? what would be the ¿Y hasta reaction dónde of Iran llegarían? and how far they Ya would sabe, they would en el go? campo de batalla todo es And you know, on the impredecible, battlefield, en mi opinión. everything is unpredictable. Podría suceder tan pronto como mañana o la próxima semana. La situación es muy fluida. Por eso creo que lo único seguro, en mi opinión, es que esto va a ser, el bloqueo va a ser una escalada. Significa una escalada. The blockade gonna be the escalation. It means escalation. It means escalation to a full. Significa una escalada hacia una guerra total entre Irán y Estados Unidos. Y eso va a ser, estamos volviendo al mismo tipo de situación que tuvimos durante la guerra. Esa va a ser la escalada. Los dos bandos, uno atacando infraestructuras, el otro, bueno, golpeando algunas infraestructuras en Irán, e Irán atacando a 4 de ellos en otros países. Ese es ahora mismo el tipo de mentalidad que hay en Irán. Y ellos sienten que no necesitan escalar, porque tienen la posición dominante en la región. No necesitan atacar a nadie. Pero si Estados Unidos los ataca, pueden responder de manera adecuada. Esa es la idea que tienen en este momento. Bueno, supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa. Al parecer, el presidente Trump va a hacer algún tipo de anuncio esta tarde y estaremos cubriéndolo, ya sea aquí en el canal o en... No va a cambiar. Perdón por interrumpirte. Supongamos que Donald Trump anuncia que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo o entendimiento. Eso no va a cambiar la realidad, coronel. La guerra seguirá mientras Israel continúe atacando Líbano. Eso parece ser el punto central de todo, y mientras eso siga ocurriendo, el resto es solo ruido de fondo. Veremos qué pasa, y veremos si el presidente Trump acaba cediendo ante eso. Solo un recordatorio para todos. Entrad en Dialogworks para ver más de Nima, que tiene cosas muy interesantes. He sacado material de ahí para nuestro programa. Lo hemos usado antes porque siempre hay entrevistas muy buenas y reflexiones muy acertadas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Nima. Siempre es un placer. Gracias. Un strict placer, Tom.
And we'll see you guys on the next. Nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. Send this to somebody you care about.